Hola, muy buenos días. Sean bienvenidos al webinar del día de hoy. Smart Office, espacios de trabajo seguros y la nueva normalidad. Soy el ingeniero Eric Espíritu, soy su moderador el día de hoy. Y le recordamos que al final de la presentación habrá una sección de preguntas y respuestas en la cual ustedes podrán enviarnos todas las dudas que tengan a la sección correspondiente y conforme el tiempo nos lo permita, las contestaremos al final. Sean bienvenidos nuevamente y comenzamos. Comúnmente cuando nosotros hablamos de Smart Office y seguridad dentro de una oficina, siempre pensamos en la vigilancia, en circuitos cerrados de video, pero no necesariamente una oficina inteligente o la seguridad de la misma se refiere estrictamente a ello. Sí, es una parte importante, la parte del televideo, para poder estar seguros de cómo está sucediendo cada situación dentro de una oficina y evitar el posible hurto de alguna pertenencia de valor, etcétera, etcétera. Pero la seguridad existe en muchos otros sentidos, uno de ellos es la seguridad social. Por ejemplo, un aspecto que pocas veces es relevante o considerado de un espacio de trabajo es la iluminación. La iluminación es un aspecto muy importante en un espacio de trabajo adecuado porque uno de los grandes factores que provocan que las personas sufran de altos niveles de estrés es la iluminación. Cuando tenemos una iluminación inadecuada, nuestros ojos se cansan demasiado rápido y nosotros perdemos el ciclo circadiano, que es el ciclo de día y noche que vivimos frecuentemente. Al estar dentro de una oficina que probablemente no esté tan bien iluminado o iluminación al exterior, no somos conscientes de en qué hora nos encontramos o cómo ha circulado el día. Es muy frecuente en oficinas y al mismo tiempo cuando la iluminación no es la adecuada, es demasiado tenue o es demasiado elevada o no se encuentra dentro de los estándares adecuados en los niveles de iluminación, podemos tener los ojos demasiado cansados y puede provocar dolores de cabeza, estrés, ansiedad, etc. Es importante la temperatura, mantenerla en niveles adecuados, ni demasiado frío ni demasiado caliente para poder así generar un estado de confort dentro de los trabajadores. Y obviamente todo esto buscando un ahorro energético, no solamente con las luminarias, sino también con los sistemas de ventilación, aparatos electrónicos conectados, y todo esto puede ser monitoreado desde una central que nos permite ir controlando cada uno de estos aspectos. Además, en conjunto con la nueva normalidad que estamos viviendo, se ha sumado un nuevo factor que debemos considerar en toda oficina y espacio cerrado, como es la ventilación. La ventilación se ha convertido en uno de los factores principales dentro de cualquier área en la que se encuentren una cantidad importante de personas para poder así evitar en la medida de lo posible la propagación de algún virus, como puede ser en este caso el COVID-19 provocado por el SARS-CoV-2. ¿Pero por qué la ventilación es importante en este aspecto? Bueno, si no es posible determinar la presencia específica de un virus en un espacio cerrado, sí podemos hacernos una idea más o menos clara determinando la calidad del aire. Y una forma de determinar la calidad del aire es medir los niveles de CO2 dentro de un espacio cerrado. En términos generales, cantidades de CO2 que se miden partículas por millón, por debajo de los 600 es un nivel bastante bueno. De los 600 a los 900 es un nivel bueno, es agradable, no es excelente como si fuera debajo de los 600, como si estuviéramos en intemperie, pero hasta por debajo de los 900 es muy bueno. Entre los 1000 a los 1200 está ligeramente concentrado, entonces es importante empezar a ventilar, pero todo nivel que se encuentre cercano o por encima de los 2000 se considera un espacio contaminado. Entonces, muy importante en ese momento generar una ventilación que circule aire desde el exterior hacia el interior y que asimismo el aire que se encuentra en la zona pueda salir. Esto es meramente una manera de referencia para poder determinar cómo es la calidad del aire y podríamos decir en términos generales que entre menores sea la cantidad de partículas por millón de CO2 en un espacio cerrado, menor es la posibilidad de que exista una probabilidad de contagio por la cantidad de gente que se pueda encontrar. En el mercado existen actualmente muchos dispositivos que nos pueden medir tanto niveles de CO2 como temperatura, niveles de iluminación, etcétera, etcétera. La gran mayoría funcionan de forma local, es decir, que podemos determinar cuál es el valor en ese momento,
pero no podemos hacer algo más allá. Existen algunos otros dispositivos que tienen la capacidad de conectarse en red a través de tecnologías que ya existen, como puede ser Wi-Fi o Bluetooth, pero obviamente tienen unas ciertas restricciones. Por ejemplo, si quisiéramos hacerlo en un edificio de gran dimensión, espacios demasiado abiertos como naves industriales, la distancia puede ser un factor importante. ¿Por qué? Porque el Bluetooth no nos permite una conectividad de más allá de 20 metros. Lo mismo sucede con Wi-Fi o necesitamos generar el número de repetidores para poder tener conectividad. Para situaciones de este tipo, donde los espacios pueden ser demasiado amplios o necesitamos que sea un edificio de muchos pisos o una nave demasiado grande, podemos implementar tecnologías más nuevas como puede ser LoRaWAN. LoRaWAN es una tecnología inalámbrica de largo alcance y de bajo consumo que nos permite utilizar tecnologías para baja transmisión de datos y además en un cierto periodo de tiempo. En espacios abiertos tiene la conectividad de hasta por encima de los 10 kilómetros y algunos dispositivos pueden durar hasta 10 años conectados sin necesidad de ser recargados. Puedo tener múltiples dispositivos conectados entre sí en red, conectándose todos en conjunto y enviando datos de forma simultánea y ordenada. Además, los datos son de paquetes muy pequeños que se van coordinando para que de esta forma toda la información se encuentre concentrada entre sí. Lo que busca LoRaWAN es enviar datos de forma permanente y al mismo tiempo de forma paulatina. Es decir, que no esté, por ejemplo, enviando cuál es nuestro valor de la temperatura cada minuto, porque probablemente la temperatura en una oficina no va a incrementar de forma repentina, así como así. Probablemente podamos hacer una medición cada media hora o 60 minutos para estar monitoreando esa zona. A menos que sea probablemente una zona específica donde necesitemos medir la temperatura de una caldera, por ejemplo, es importante que la temperatura sea medida de forma constante. Pero en un espacio como una oficina esto no es necesario porque los cambios no son así de bruscos. Entonces podemos implementar LoRaWAN para todos estos dispositivos generando conectividad de dispositivos y múltiples sensores y actuadores conectados entre sí, comunicándose de forma permanente y continua a las distancias. Es importante considerar que LoRaWAN no busca ni suplantar Wi-Fi o Bluetooth ni ninguna de estas tecnologías, sino que busca complementarse. Los sensores y los actuadores buscan conectarse entre sí en LoRaWAN y generar conectividad vía Internet para que podamos monitorear y controlar todos estos dispositivos de forma remota. Y tenemos múltiples dispositivos que nos pueden generar una solución específica para oficinas. Uno de los fabricantes de productos con tecnología LoRaWAN, llamado Mindset, nos ofrece diversos sensores específicamente para oficinas, los cuales vamos a ver poco a poco. El primero de ellos es este sensor, que es un monitor inalámbrico para el ambiente, que es el que podemos ver en pantalla. Es un dispositivo muy pequeño, es más pequeño que un celular, con esta pequeña pantalla e-paper que pueden ver al lado izquierdo, lo cual permite que sea de muy bajo consumo y sea de muy fácil lectura. ¿Qué es lo que nos mide? Nos mide muchísimas cosas, nos mide temperatura, tanto en grados Celsius como en Fahrenheit, humedad en el ambiente, tiene un sensor pirólico para presencia, mide iluminación, los niveles de iluminación en luxes, mide la presión barométrica, puede medir partículas volátiles orgánicas que se encuentran en el aire y puede medir los niveles de CO2. Todo esto a través de LoRaWAN. ¿Qué es lo que hace este sensor? Toma toda esta información en conjunto y nos la despliega en pantalla, operando completamente de forma local, pero al mismo tiempo se puede conectar vía LoRaWAN a una red LoRaWAN generada para enviar toda esta información en tiempo real y al mismo tiempo podemos estar monitoreando toda esta información. Podríamos, por ejemplo, tener un edificio con N salas o con N oficinas, todas ellas con un sensor de estos y conectándose entre sí, y de esta manera podríamos estar monitoreando en tiempo real toda la información de cada una de las salas. Podríamos saber perfectamente si la sala se encuentra con un nivel de CO2 demasiado alto y es necesario iniciar una ventilación, podemos abrir ventanas o iniciar los sistemas de ventilación externas o artificiales que podamos tener para poder así evitar que las personas que se encuentran en ese momento dentro de la oficina corran peligro por el nivel de CO2 que se puede encontrar dentro del mismo. Este es un sensor de muy fácil configuración, se puede configurar tanto de forma alámbrica, con un conector USB a la computadora,
o se puede configurar de forma inalámbrica con un celular a través de NFC. Simplemente acercamos el celular con tecnología NFC y automáticamente nos va a permitir hacer la configuración adecuada, la calibración, etcétera. El sensor tiene una durabilidad con baterías AA de hasta 2 años de vida, sin la necesidad de intercambiar las baterías. Esos son otros dispositivos que tenemos disponibles. Uno de ellos es un interruptor magnético que puede funcionar tanto ventanas como para puertas. Son 2 piezas que por el magnetismo se comunican entre sí. Son muy similares a los que ya venden de forma local, que generan una alarma cuando los encienden. Estos tienen la gran ventaja de que al tener LoRaWAN se comunican directamente con un servidor y entonces nosotros podemos tener un aviso de forma inmediata de que la puerta o la ventana fue abierta. No necesariamente tenemos que estar en la zona, podemos estar en cualquier lugar del mundo y al detectar que se abre la puerta o la ventana tendríamos una alarma inmediata. Asimismo, se pueden generar eventos que generarían que probablemente cuando detecte la apertura inicie una acción cualquiera, que puede ser un mensaje, una llamada, una alerta, que se active algún sistema de seguridad en específico, etcétera. Todo esto funciona a batería y tiene una durabilidad de hasta 4 años trabajando de forma constante. También tenemos un botón inteligente que genera una alerta de emergencia automático. Es como si tuviéramos un botón común y corriente, un botón de alarma, con la gran ventaja de que es un botón completamente inalámbrico. No necesitamos generar ningún cableado para montarlo, que es la gran desventaja muchas veces de las zonas industriales, que necesitamos montar algún sistema de seguridad o algún sistema de alarma, pero bueno, debido a que ya se encuentra una instalación permanente y estandarizada, es muy complicado algunas veces pues montar algún cable o colocar alguna nueva instalación, porque pues romperíamos con todo lo estandarizado que se encuentra ya dentro de la zona. Entonces, con el caso de este botón, solamente lo ponemos dentro de la zona que nos interesa y podemos configurar diferentes acciones de presión. Podemos generar una alarma con una sola presión o con 2, etcétera, etcétera. Si lo mantengo presionado por 2, 3 segundos y todo eso lo puedo yo configurar dependiendo de qué sea la señal que yo quiera mandar, sin la necesidad de colocar una botonera que generaría más conflicto al momento de hacer la instalación. El botón puede operar de forma autónoma hasta durante 5 años y pues es muy simple. Simplemente llegamos, lo conectamos, lo configuramos a nuestra red y perfectamente funciona. Este es uno de los dispositivos más nuevos que se tienen. Es un sensor de inteligencia artificial. Este sensor lo que hace es que genera reconocimiento. Lo colocamos dentro de una oficina y lo que va a hacer es que va a empezar a contar las personas que se encuentran en el área. Esto con la finalidad de poder determinar cuántas personas pueden encontrar en un espacio cerrado. Algunas cámaras de inteligencia artificial pueden hacer esto. Sin embargo, la complejidad de las cámaras es que necesitan un circuito cerrado y necesitan un sistema específico. En este caso, no es necesario montar un sistema de circuito cerrado para poder tener el conteo de personas. Lo monto, es completamente inalámbrico y con esto ya puedo en una área determinada empezar a hacer el conteo. Hace conteo anónimo, entonces con esto ya no hay problema en el caso de algún dato o alguna cara en específico que nos gustaría que no se notara. Esto por temas de privacidad que pudieran llegar a ser un poco sensibles. Tiene un 95% de efectividad y es capaz de detectar tanto objetos como humanos. Entonces es capaz de determinar que si algo se mueve no es una persona, sino que probablemente estamos montando un mueble. Esto por si existiera la duda de que al yo modificar la distribución de la oficina, el sensor pudiera determinar que ese nuevo objeto puede ser una persona, pero no es así. Es perfectamente capaz de detectar. Tiene un área de conteo de 48 metros cuadrados hasta 3 metros de altura. Y está basado en el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Ese es el régimen bajo el que se comporta para la detección anónima. Y así mismo puedo determinar si quiero que tenga algún área específica en el cual no me interesa que mida, yo puedo configurar estas regiones. Puedo dentro de
todos estos 48 metros cuadrados determinar que probablemente, por poner un ejemplo, tenemos 10 escritorios. Y de estos 10 escritorios, a mí solamente me interesa que el conteo de personas sea en 5, por ejemplo. Y están distribuidos, no necesariamente están en la misma zona. Entonces yo determino en qué zona sí y en qué zona no quiero que empiece a ser el conteo de personas, porque probablemente en esa zona existe un personal del cual no me interesa determinar ciertas cosas. O probablemente así puedo yo delimitar dónde inicia y dónde termina la oficina o el espacio a hacer. Porque probablemente pueda alcanzar a medir más allá del área de interés que nosotros tengamos. Al igual que todos los demás dispositivos operan completamente a baterías, no es necesario ninguna otra instalación de ningún otro tipo. Comúnmente las cámaras que tienen este tipo de tecnología operan por PoE, Power over Ethernet. En este caso no es así, es completamente inalámbrico y a batería. También tenemos sensores de presencia de iluminación por sí mismo, es muy similar a los sensores que teníamos en el sensor ambiental, pero en este caso solamente es presencia de iluminación con un sensor pirólico. Lo que hace es que automáticamente al detectar que alguien pasa por enfrente, detecta a la persona y con esto podemos generar alguna configuración, algún evento. Por ejemplo, que encienda una luminaria, que mande una alerta, etcétera, etcétera. Esto es completamente configurable. Y asimismo puede detectar el nivel de luz. Al detectar el nivel de luz, tanto puedo determinar si la iluminación es la adecuada, como también puedo corroborar si la acción que yo estoy solicitando lo está haciendo de forma adecuada. Por ejemplo, si tenemos una oficina en donde no hay nadie y al yo detectar la presencia de una persona, mando encender todas las luminarias de esta oficina, con el sensor de luz puedo determinar si se está encendiendo y actuando la acción que yo estoy solicitando o no lo estoy logrando. Entonces, con esto obtengo una corroboración del mismo. Es muy fácil de configurar, todo se puede configurar en línea. Como les comentaba, todos los sensores y los actuadores operan a batería, sin ningún cable. Y los niveles de detección son de hasta 8 metros para presencia y mide hasta 60.000 luxes, que es niveles de iluminación muy altos. Tendría que ser prácticamente como si lo tuviéramos enfrente de un reflector. Entonces, el rango es altísimo. Y también tenemos un socket inteligente. Es muy similar a como si tuviéramos un apagador, pero en este caso podemos controlarlo tanto desde nuestra nube, desde nuestro servidor, como desde nuestro celular. Lo conectamos en cualquier apagador que tengamos, casero que tengamos montado, y podemos llegar y conectar cualquier otro aparato que opere dentro del mismo rango de voltaje que se encuentra en la casa, que el típico son 127 volts en corriente alterna. Y con esto podemos encender y apagar cualquier dispositivo que tengamos. Hablamos de un ventilador, una televisión, cualquier cosa, un cargador, cualquier cosa, una lámpara. Podemos colocar temporizadores por si queremos que se encienda a partir de cierta hora o en un cierto rango de horas, en un cierto rango de días. Por si queremos probablemente que cuando nosotros no estemos dentro de la oficina o en nuestra casa, podamos controlar el encendido y el apagado de probablemente una luminaria para simular que estamos ahí. También nos genera una medición de consumo por si nos interesa conocer cuál es el valor en watts del consumo de los aparatos que estamos conectando y podemos al mismo tiempo llevar un registro de toda esta información para fines de gastos. Y tiene una protección contra sobrecarga, es decir, que si yo le coloco, digamos, una bomba o un motor demasiado grande que sobrepase la carga de nuestro sistema eléctrico, entonces automáticamente entra en protección de este socket, evitando que probablemente generemos un daño permanente sobre nuestra instalación eléctrica. Esto es muy importante porque muchas veces los principales daños que generamos sobre las redes eléctricas, ya sea en casas o en oficinas, se debe o a sobrevoltaje o a sobrecarga de la línea eléctrica. Al demandar demasiada corriente, generamos calor sobre la instalación y terminamos dañando los cables, que en este caso pues, terminarían quemándose. Los sockets se encuentran disponibles en diferentes versiones, tanto para Asia, Europa y América, dependiendo de cómo se solicite el producto, y es completamente inalámbrico. Su configuración solamente lo conectamos para que sea operable en cuanto a
corriente alterna. Ahora, todos estos dispositivos, como les comentaba, son controlables vía remota, ya sea desde un ordenador o desde un celular. Pero ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de una aplicación que se llama Mindsight IoT Cloud, que es básicamente un administrador de dispositivos para productos que operan bajo LoRaWAN de la marca Mindsight. ¿Qué es lo que hacemos? Ya existe, sea por periodos anuales o mensuales, podemos utilizar esta nube, y lo que hacemos es que conectamos todos los dispositivos a un gateway, y este gateway se conecta vía internet hasta nuestra nube. Lo que vamos a hacer es que podemos generar tanto dashboards como lo que podemos ver en pantalla, que podemos ver de forma gráfica, ya sea por el valor único o graficado, todos los sensores que tenemos conectados. Podemos generar reportes, podemos generar eventos, es decir, que si sucede algo o detecta algo, entonces hagamos alguna otra cosa. Y asimismo podemos compartir todos nuestros dispositivos con otras cuentas por si nos interesa a lo mejor compartir con un cierto grupo de trabajo alguno de los valores. Esta nube está disponible tanto para dispositivos móviles como para ordenadores. ¿Cómo opera más o menos a grosso modo? Como les comentaba, tenemos nodos, que llamamos nodos a todos los sensores y actuadores, como los que ya vimos. Todos estos son los nodos, y estos se conectan en red. Se conectan con un gateway, que es algo muy similar a lo que podemos ver en nuestras casas con nuestro módem. El módem es como un gateway, en el cual tenemos diversos dispositivos conectados. Tenemos nuestros celulares, nuestras televisiones, computadoras, etc. Algo muy similar sucede aquí. Nuestro módem es nuestro gateway LoRa, y nuestros celulares son nuestros nodos o nuestros sensores. Todos ellos se comunican entre sí hacia el gateway a través de una red llamada LoRaWAN. Este gateway se comunica vía internet a la red mundial, el internet que todos conocemos. ¿Cómo lo hace? Lo puede hacer a través de un protocolo que nosotros ya conozcamos. Como puede ser Wi-Fi, como puede ser una red cableada, como puede ser una red celular. A través de cualquiera de estas tecnologías se comunica a internet, y entonces, utilizando nuestra aplicación, que en este caso es nuestra nube, podemos ver toda la información desplegada de todos nuestros nodos y todos nuestros gateways, que podrían no ser uno, podrían ser varios, y generar una red muy grande. Esto permite que entonces, si yo tengo disponible la nube desde mi celular, yo no tengo que estar presente en la zona donde se encuentran mis nodos. Yo me puedo encontrar en cualquier lugar, en cualquier parte del mundo, y estar revisando el estatus de todos nuestros nodos. Mientras yo tenga conectividad a internet y mi gateway también tenga conectividad a internet, y la conexión a través de LoRaWAN entre nodos y gateways esté operando, siempre voy a poder ver los valores del sensado de mis nodos. Ahora, supongamos que en una oficina yo tengo un sensor AM107, el sensor ambiental que les mostré hace un momento, midiendo los niveles de CO2. Entonces, todo el tiempo, de forma constante o periódica, según yo lo haya configurado, va a estar enviando esta información a nuestro gateway. Supongamos que lo hace cada 15 minutos. Entonces, cada 15 minutos voy a estar enviando la información. Pero yo le puedo decir, si automáticamente tú detectas que el valor de CO2 está por encima de los 1500 ppm, envía una alerta automática. Entonces, inmediatamente cuando lo detecta, me manda la alerta al gateway y lo puedo ver en la web. Y tengo dos opciones. Puedo generar una acción inmediata, o puedo solamente generar que tal vez me mande un aviso y yo genere esta acción. Supongamos que yo le pongo una alerta automática. Entonces me manda la alerta, yo la veo y automáticamente digo, ok, quiero que se enciendan los ventiladores o el sistema de ventilación, las persianas, etcétera, de la zona, para que inicie la ventilación externa de esta oficina. O probablemente no quiero hacer ni siquiera esa parte. Quiero que de forma inmediata, en cuanto detecte que el nivel de CO2 está por encima de 1500 ppm, de forma automática se activen todos los sistemas de ventilación para que empiecen a bajar. Tal vez sí me manda una alerta, pero simplemente me avisa. El nivel de CO2 fue de tanto, y automáticamente se activó el sistema de ventilación. Y probablemente cuando los niveles sean por debajo de los 1000 ppm de nuevo,
me enviaría otra alerta de que los niveles de CO2 ya son seguros para que se encuentren personas dentro de la oficina. Esto es un ejemplo general y todo este tipo de situaciones los podemos generar con todo este tipo de sensores. ¿Puedo yo generar acciones? Sí, probablemente la cantidad de personas en una oficina es demasiado alta. Sí, probablemente los niveles de iluminación son muy bajos, los ajusto. Sí, probablemente en una zona que tal vez es delicada, yo no deseo que se encuentre ninguna persona, pero detecto presencia de alguien, entonces que genere algo, etcétera, etcétera. Todos esos sensores yo puedo generar exactamente esa misma acción, ya sea automática o generada por mí. O pueden trabajar en conjunto y hacer más de una acción. Todo eso yo lo controlo y lo configuro a través de la nube, ya sea desde la computadora o desde mi dispositivo móvil. Entonces, hace completamente más sencillo la administración del sensado dentro de un espacio de trabajo que puede ser de N pisos o N oficinas. Y asimismo, próximamente tendremos un nuevo sensor. Es una mejora a la M107 que les mostré en su momento. En este caso es la M300. Lo tenemos en dos versiones, tanto en pantalla blanca como oscura, y además una de ellas te muestra de forma gráfica con un icono, con una unidad, un emoji, los niveles de CO2, para que sea mucho más fácil de leerlo. Pero adicionalmente agrega algunos sensores a la versión que ya teníamos. Sigue midiendo temperatura y humedad, igual que el otro. Sigue midiendo la presencia de una persona a través de un sensor pirólico, los niveles de iluminación, la presión barométrica, los compuestos orgánicos volátiles que se encuentran en el lugar, que comúnmente se generan a través de quemas de combustibles o algunos solventes. Mide igualmente los niveles de CO2, mide el formaldehído, que es un compuesto que podemos encontrar en algunos cosméticos, polímeros o fertilizantes. También se utiliza en algunos lugares un poco más sensibles para la trata de cuerpos, temas forenses. Mide las partículas de 2.5 y de 10 micras, que puede ser polvo, algunos metales, hollín, la gran mayoría generados por combustión. La medición de estas partículas es el método más convencional para medir la calidad del aire en ciudades. Y también puede medir los niveles de ozono, que en grandes concentraciones puede llegar a ser tóxico para la salud. Este sensor va a estar disponible en las próximas semanas. Si tienen alguna duda o están interesados en él, pueden ir solicitando la manera de pregunta. Y bueno, vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Como les comenté al principio, si tienen alguna duda, hay una sección correspondiente para que manden sus dudas. Las podemos ir leyendo poco a poco y las iremos contestando conforme el tiempo nos lo permita. Bueno, aquí tenemos a Guillermo. Buenas tardes, Guillermo. Vamos a leer las preguntas que nos haces. La primera es, al adquirir sus sensores, ¿es forzoso contratar su plataforma MySite IoT? No es forzoso. Digamos que la gran ventaja de utilizar la plataforma de Mindset es que son completamente compatibles. Es decir, es de forma inmediata, es a través de la vinculación, es a través de su número de serie. Entonces, muy sencillo, al ser del mismo fabricante, utilizar la nube Mindset con el sensor Mindset. Pero al ser LoRaWAN, la frecuencia de LoRaWAN es no licenciada, entonces es perfectamente compatible con algunas otras plataformas. Existen plataformas como se llama The Things Network, es gratuito y te permite subir dispositivos LoRaWAN y poder tú ver la información. ¿Cuál es la otra gran ventaja? Además de utilizar la nube de Mindset, que ya te presenta de forma automática algunas herramientas como los eventos, los drivers que les llaman, o los dashboards, que es poder ver la información de forma muy gráfica. Entonces lo hace de forma prácticamente intuitiva y muy sencilla. Es la gran ventaja. Ok, Guillermo nuevamente nos pregunta, ¿podemos desarrollar nuestra propia plataforma en la nube usando sus sensores y gateways?
Sí es posible, porque como comentaba hace un momento, al ser una tecnología no licenciada, tú puedes sin ningún problema generar una nube o un servidor. Vamos a poner un ejemplo, un servidor HTTP, por ejemplo, en el cual tú estés enviando la información. Tú, en lugar de configurar el gateway para que envíe la información a una nube de Microsoft o a una cuenta de Microsoft, lo configuras para enviar la información a un servidor que sea tuyo o que sea rentado, por ejemplo, y estés enviando la información. Obviamente, ¿qué va a suceder? Pues que la información que esté enviando un sensor va a estar siendo enviada probablemente en cadenas hexadecimal. Eso es lo que tú vas a ver, cadenas de valores. Va a ser la información que vas a estar recibiendo. Toda esa información tú vas a tener que convertirla, por decir, traducirla a un valor específico para poder conocer, por ejemplo, el valor de CO2, y luego esa información desplegarla en tu servidor para que a través de la plataforma o la aplicación que tú generes, pues puedas verla de la forma que pues, a ti te convenga, o te además que puede ser solamente el dato o de forma gráfica. Pero ya tú harías completamente esa parte. Pero sí es posible. ¿Alguien más tiene una pregunta para poder darle atención en este momento? Los invitamos a que las realicen. De cualquier manera, al finalizar les vamos a proporcionar los datos de contacto del ingeniero Eric para que si surge alguna duda, alguna cuestión, puedan comunicarse con él y les pueda dar la atención y seguimiento adecuada. Son las únicas preguntas, Eric. Ok, perfecto. Bueno, si no tenemos ninguna otra duda, les damos gracias por habernos acompañado el día de hoy. Y bueno, pueden seguir enviándolas, y si surge alguna otra pregunta, enviaremos un correo con todas las respuestas que sean necesarias, o pueden enviarnos un correo electrónico para solicitar alguna información en específico. Les vamos a dejar aquí nuestro contacto y nuestras redes sociales, así como nuestra página de internet, para que nos contacten en lo sucesivo. Muchas gracias y que tengan muy buena tarde.